Bueno, buenos días. Ya me ha tocado, no me he podido liberar, pero bueno, tengo muchas ganas de que pase esta mañana y poder dormir bien. Hace mucho ruido el micro, no sé si me lo tengo que bajar un poquito. ¿Ahora? ¿Mejor? Vale. No, ya empezamos con los problemas del directo. Si me lo separo un poquito así, ¿mejor? ¿Qué? Que tiene la cara muy pequeña. Ah, vale. Tengo la cara muy pequeña. Y muy dura. ¿Ya? Ahora parece que sí, ¿no? Bueno. Si es un problema, cojo el micro y ya está, ¿eh? ¿Ahora? Vale, ahora sí. Ya parece que sí. Bueno, a mí me gustaría empezar orando, porque aunque no es la primera vez que hablo en público, sí es la primera vez que voy a compartir así la palabra, y no es lo mismo hablar de otras cosas que hablar de la palabra de Dios. Entonces, tiene una responsabilidad que creo que es lo que me hace que hoy me tiemble un poquito el mentón. Así que me gustaría orar, ¿vale? Señor, gracias por este día y te ruego, Señor, que tú me ayudes a través de tu Espíritu a transmitir un mensaje que venga de ti, Señor, que transmita tu palabra, Señor, y con veracidad, pero también, Señor, que pueda transmitir una enseñanza clara, Señor, que podamos llevarnos a casa. Ayúdame, Señor, y que podamos disfrutar de este tiempo y glorificarte a ti en tu nombre. Amén. Bueno, pues a mí me gustaría empezar con una palabra que es yoísmo, ¿vale? Estos días, pensando mucho esta semana, me venía esta palabra y yo no sé si recordáis un anuncio que había hace 3, 4 años, creo que era de Ornimans o algo de esto, que era del yoísmo y exaltaba mucho el yoísmo, ¿no? Que es una tendencia que ahora vemos mucho, que es el mira por ti, escucha tu cuerpo, escucha tu mente, mímate, que está muy bien que nos cuidemos, pero al final yo significa ego en latín. Y si sustituimos yo por ego, el yoísmo no deja de ser egoísmo. Pero está cada vez más naturalizado, cada vez escuchamos más mensajes centrados en el yoísmo. Y eso está muy bien, pero eso hace que tengamos una visión muy desmesurada de nosotros mismos, eso hace que nos centremos demasiado en nosotros mismos, por ende dejamos de mirar hacia afuera. ¿Y por qué me gustaba empezar con esta reflexión pequeña? Bueno, lo veremos al final, quiero que tengamos esto en mente. Porque estamos viendo los yo de Jesús, ¿no? Entonces, con esto en mente, me gustaría que, bueno, fuéramos viendo el yo que me toca a mí hoy. Si podéis cambiar la diapositiva. A mí me toca, yo soy el buen pastor. La verdad es que ha sido un tiempo chulo prepararlo. Ha sido también un poco caótico por las circunstancias personales que tenemos ahora, pero lo he disfrutado. Pensé que me iba a estresar más de lo que realmente me ha estresado y también ha sido un aprendizaje, por supuesto. Entonces, el texto que nos toca está en Juan 10, del 11 al 18, que dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ven venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Bueno, ¿cuál es el contexto de este pasaje? ¿Por qué dice Jesús esto? Pues esto es el capítulo 10 de Juan, pero en el capítulo 9 vemos el famoso acontecimiento en el que un hombre ciego es sanado por Jesús, ¿no? Hace un mejunje ahí con saliva, se lo unta en los ojos y ve. ¿Qué ocurre? Que cuando los vecinos ven lo que ha ocurrido, pero este era el hombre que lleva ciego toda la vida y de repente ahora ve qué ha pasado. Pues no sé, un hombre que dice llamarse Jesús ha hecho esto por mí. Entonces lo presentan delante de los fariseos y ¿qué ocurre?
que los fariseos empiezan a decirle, pero esto no es verdad, llaman a los padres del ciego, su hijo era ciego de verdad, hablen con él, que ya es adulto. Con miedo, ¿no?, a los fariseos. ¿Qué ocurre? Los fariseos eran, para los que no lo sepáis, ¿no?, los grandes líderes de la época, los que tenían todo el conocimiento de la palabra, de la ley de Moisés, eran los eruditos, ¿no? Y entonces empiezan a decir, pero este hombre, ¿quién es este pecador que dice que ha sanado? Y empiezan a increpar a Jesús, ¿no? Lo increpan hasta el punto de decir, tú que eres un pecador, y al ciego lo echan. Le dicen, tú eres discípulo de ese tal Jesús, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Entonces, es muy importante porque él dice todo esto, ¿vale? Si pasamos de diapositiva, me gusta, lo hacemos muy a menudo todo, pero creo que es importante, me gusta estudiar un poco el origen de las palabras, porque a veces encierran mucho significado que con la simple palabra, sobre todo en el hebreo y en el griego, pues se nos quedan cortas. Entonces, pastor viene de poimen, y etimológicamente del verbo griego poimano, que significa apacentar, guiar, gobernar como un pastor a su rebaño. O sea, tiene un significado literal y figurado, ¿no? Entonces, ¿por qué usa el Señor esta metáfora del pastor? Porque está expresando cómo debe ser realmente un líder, ¿no? Pero ¿qué ocurría? ¿Qué clase de liderazgo estaban ejerciendo estos líderes religiosos, los fariseos? Desde luego no eran apacentar, ni guiar, ni gobernar como un pastor a su rebaño, ¿no? Ellos estaban abusando de su liderazgo. Ellos decían, tú que eres pecador, lo que ya estaba diciendo, que ellos se creían por encima, ¿no?, de ellos. ¿Tú quién eres para decir que este hombre, ese tal Jesús? Y una cosa que veremos más adelante, pero es curioso esto porque ellos son conocedores de la palabra. Sin embargo, ellos están diciendo, pero ¿quién viene a decir que este es quién? Que viene a decir que va a entregarse, ¿qué es esto que está hablando, ¿no?, del pastor y las ovejas? Y es interesante porque vemos como él viene a traer un nuevo modelo de liderazgo, ¿no? No como el asalariado, sino como el que ama a sus ovejas. Y me gusta mucho porque si continuamos con las diapositivas, un buen pastor, y lo vemos aquí, pasa, Noa, por favor, da su vida por sus ovejas voluntariamente. He marcado voluntariamente porque Jesús no fue un personaje que vino aquí a cambiar la historia, no fue un profeta, un iluminado que vino a contar aquí, yo soy, yo soy, yo soy, y lo mataron. Y sí, fue eso lo que ocurrió. Él se entregó realmente, él ya sabía lo que venía y lo hizo de manera humilde. No lo hizo, bueno, con sufrimiento, por supuesto, pero no fue que contra su voluntad, como un mártir, no, él lo hizo voluntariamente. Él ya sabía que venía a hacer esto y ya había sido profetizado. Entonces, si os fijáis en el texto, lo dice 4 veces. El buen pastor su vida da por las ovejas. Y pongo mi vida por las ovejas, porque yo pongo mi vida, yo de mí mismo la pongo. Y hace mucho énfasis en esto, ¿no? Es como que lo hago porque quiero. Y no hay un mayor acto de amor que poner la vida por otra persona. Pero a veces damos esto por hecho. Cuando aceptamos al Señor y nuestra vida va avanzando en el Evangelio, a veces nos olvidamos de lo más importante, que es que el Señor lo ha dado todo por nosotros. Entonces creo que esta parte es importante que la recordemos. Un buen pastor da su vida y lo hace voluntariamente. Si pasamos la diapositiva, el siguiente punto es unidad e inclusión espiritual. Esta parte me gusta mucho porque dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y aquí está hablando de la gracia, ¿no? De la gracia que alcanza todo. Cuando el Señor dice, ya no habrá judío ni griego, sino que todos tendremos acceso a Jesús, ya no solamente su pueblo escogido. Y habla de que habrá un rebaño. Y esta parte me gusta porque me parece importante que entendamos la importancia del rebaño, el concepto de rebaño. Porque muchas veces vivimos el cristianismo de manera muy individualista. Y el individualismo es ese yoísmo, ese egocentrismo, ese yo y mi parcelita, ese no, yo creo en Dios pero a mi manera. Yo no tengo necesidad porque yo oro, yo leo la Biblia, no.
El Señor dice que no dejemos de reunirnos como tenemos por costumbre, porque nos sostenemos, porque oramos unos por otros, porque cuando las ovejas están en grupo es mucho más difícil que un depredador les ataque. Y nos protegemos con oración, con cuidado y de muchas formas. Entonces esta parte creo que también es muy importante, ¿no? Que entendamos bueno, que la unidad e inclusión espiritual es algo lo que el Señor nos llama como pastor y que Él cuida, dice, en un solo rebaño. Y es muy importante que no nos dispersemos, ¿no? Pasamos la diapositiva y vemos que el cumplimiento de la profecía mesiánica. Esta parte no tenía conciencia de ella, pero en Ezequiel 34, no sé si leerlo o me voy a extender mucho, pero creo que es importante porque dice, esto dice el Señor soberano, yo mismo saldré a buscar a mis ovejas y las encontraré. Seré como un pastor que busca al rebaño esparcido. Encontraré a mis ovejas y las rescataré de todos los lugares por donde quedarán esparcidas ese día oscuro y nublado. Las sacaré desde entre los demás pueblos y naciones. Bueno, empiezo a hablar un poco. ¿Qué está ocurriendo en Ezequiel? Es el tiempo del exilio en Babilonia. ¿Qué ha pasado? Que el pueblo se ha alejado del Señor una vez más. Y entonces están adorando a otros dioses. Y bueno, eso es el pecado individual de cada uno, ¿no? Pero el Señor le dice a Ezequiel, al profeta Ezequiel, ve y léele la verdad del barquero, ¿no? Y aunque no lo he reflejado aquí en el texto, un poquito antes de estos versículos, Ezequiel les dice, palabra del Señor, que vosotros dejasteis de apacentar a mis ovejas y empezasteis a engordaros a vosotras mismas. No curasteis a la de la pierna quebrada, no sanasteis, no salvasteis, la habéis dejado expuesto a todos los depredadores, ¿no? Y le está recriminando eso. Y aquí lo que le dice es, pero no os preocupéis, porque yo iré y yo rescataré a las ovejas, yo sanaré a la que tiene la pierna quebrada, yo salvaré y yo buscaré a mis ovejas perdidas y las traeré sanas y salvas de regreso a casa. Vendaré las heridas, fortaleceré las débiles, sin embargo destruiré a las gordas y poderosas. Y también hay un punto en el que dice que habrá un solo pastor que será su siervo David. David ya había muerto. Aquí está hablando de Jesús como descendiente de David, ¿no? Y creo que es importante que entendamos esto porque se está cumpliendo, Él vino a cumplir una profecía mesiánica. Y Él lo que está diciendo es, estos que conocen la palabra, que dicen ser los eruditos, los fariseos, los que no tienen pecado, que dan a entender, no se están dando cuenta que en su orgullo no están viendo que yo soy el Jesús del que hablaba. Yo soy este que viene a salvar a la oveja perdida, al que viene a sanar al ciego con humildad y a cumplir la profecía. Probablemente es porque ellos esperaban que Jesús viniera, pues no como vino, ¿no? Cuando lo rechazaron, cuando entró María en un pollino. Pensarían que en los tiempos de hoy, pues, no sé, lo más parecido hoy serían un Tesla, a lo mejor en la época pues podía ser un corcel. Pero esto nos habla de la humildad del Señor, ¿no? Y el siguiente punto, que es de mis favoritos, es que dice, yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Hemos leído Juan 10. Pero en el principio hemos leído del 11 al 18. En los versículos de antes dice que Él llama a sus ovejas y le conocen y las llama por su nombre. Y esta parte me encanta. Porque el Señor podíamos pensar que el Señor ha hecho como cuando yo soy muy mala para calcular la comida, ¿vale? Cuando echamos el arroz o yo qué sé, o la pasta, yo siempre he hecho un puñadito o dos más. Al final hago para todo el bloque, pero es como no me voy a quedar corta, pero el Señor no nos ha hecho así. El Señor nos dijo, voy a echar 2 o 3 más, voy a hacer 2 o 3 más, porque seguramente a algunos se extravíe, a algunos se quedarán en el camino. El Señor nos llama por nombre. Y algo que simboliza muy bien eso es la figura de la vara y el cayado. Estuve investigando un poco, ¿no?, la diferencia entre la vara y el cayado. Y si pasamos a la siguiente imagen, esto es un cayado, ¿vale? Y tiene esa forma. Y la vara y el cayado servían para guiar. El pastor le servía para guiar a las ovejas, para corregir algo importante que a veces nos cuesta mucho, pero que es necesario, para proteger, porque estaban expuestos continuamente a depredadores, y para contar. Había una costumbre que era que se ponía la vara y las ovejas iban pasando por debajo.
Y entonces iban examinando una por una, si estaba enferma, si estaba bien, si estaba desnutrida, y las iban contando, porque cada una de las ovejas era importante, todas y cada una de las ovejas era importante. Entonces creo que tiene un significado muy profundo, ¿no? El buen pastor es el que es humilde, el que se relaciona con nosotros, el que busca una relación personal, puesto que tenemos nombre, el que ama, porque el que ama disciplina, el que guía, el que protege, el que sana, el que salva y el que trae esperanza. Y el cumplimiento de la promesa es muy importante porque esto da veracidad a su palabra y esa veracidad a nosotros nos da confianza y nos da fe de saber que es un Dios que es real, que es Jesús y que Él cumple su promesa, ¿no? Y bueno, no podíamos hablar del pastor sin hablar de la oveja. Entonces, si pasamos la diapositiva, vamos a hablar un poquito de la oveja. Yo tengo que decir que yo siempre he tenido un conflicto con esta metáfora, porque a mí las ovejas me parecen unos animales muy tontos, no lo voy a decir de otra manera, muy ignorantes, muy débiles y os voy a contar una pequeña anécdota y es que a mí siempre me ha importado o me ha gustado mucho el tema de los significados de los nombres, ¿no? Entonces, Lucas, mi hijo, se llama Lucas, significa el que trae luz. Está, yo qué sé, Samuel, pedido a Dios, todos tienen como un... ¿Sabéis qué significa Raquel? Me encanta mi nombre, ¿eh? ¿Sabéis qué significa Raquel? Raquel significa oveja. En algunos sitios pone oveja madre, que no sé lo de madre de qué viene. Entonces siempre ha sido como un conflicto, vaya tela, todo ahí súper bonito. Mateo, regalo de Dios, escogido por Dios, no sé qué, oveja. Y era como, me tengo que reconciliar con esto. Entonces, que el Señor nos comparase con oveja no es aleatorio. O sea, la simbología de la oveja en la cultura judeocristiana tenía un significado muy profundo. ¿Y por qué el Señor nos compara con ovejas? Pues vamos a verlo. Las ovejas dependen absolutamente de su pastor, no para que las guíe, no. Necesitan su guía, necesitan alimento, porque él es el que las lleva donde está el alimento, ni siquiera saben llegar solitas, y también protección, porque no saben protegerse, no tienen ningún mecanismo, absolutamente ninguno de protección. Hay animales que, no sé, hay algunas ovejas, he visto algunas, no sé si lo habéis visto, esas que cuando viene un lobo se hacen las muertas y se caen. Dirán, ya que me va a comer, por lo menos me quito el disgusto de lucharlo. Pero aparte de eso, no tienen absolutamente ningún mecanismo de defensa, nada, cero. Pero está hablando de dependencia. Y la dependencia hoy en día, como volvemos a hablar del individualismo y del yoísmo, yo y yo mismo, tiene una connotación muy negativa, como el someterse, muy negativa. Pero estamos hablando de depender del que todo nos da y del que ha dado su vida y del que nos ama por encima de todas las cosas, del que nos promete seguridad, guía, alimento. Yo creo que dependencia en este sentido tiene un significado muy bonito. Y deberíamos cuestionarnos de qué estamos dependiendo realmente. Y cuestionarnos si realmente hay una dependencia real en nosotros. Porque cuando dependemos de algo es una necesidad. Y yo me he visto en muchos momentos de mi vida en los que me he visto mal, o yo qué sé, os pongo un ejemplo. Cuando Lucas tenía 3 años y empezó con la rabieta. Y a mí me daban unas pájaras mentales y yo decía, ¿qué estoy haciendo mal? Este niño, no sé, lo voy a llevar a un exorcista o no sé. Y entonces ya empiezas a comerte la cabeza y tú empiezas a buscar. ¿Y dónde es lo primero que buscas? Pues voy a buscar a Álvaro Bilbao. Voy a leer a... Mi niño ya no me come. En los libros, ¿no? Esto de los gurús. Que está bien, que no está mal y lo hago. Pero un día me acuerdo que le dije a José, tío, nunca nos ponemos a mirar qué dice la Biblia sobre esto. O a orar. Señor, ayúdame. Sé que es una etapa natural de mi hijo, pero dame paciencia. Porque la necesito. Entonces, realmente
hay una dependencia en nosotros. ¿A quién acudimos primero cuando tenemos necesidad? ¿A quién acudimos? ¿Acudimos al Señor? La otra cosa era la obediencia. Las ovejas son completamente dóciles y obedientes. Nosotros no tanto, pero el Señor nos llama a eso, a la obediencia. Porque si queremos dejarnos guiar por Él, no queda otra que confiar y ser obedientes a lo que Él nos dice, ¿no? Y tienen una tendencia natural a extraviarse. Eso nos suena, ¿verdad? Y es que hoy en día, ¿con qué facilidad nos salimos del redil? Hay tanto ruido fuera que dejamos de escuchar tantas veces la voz de Dios que nos vamos. Y cuando nos damos cuenta, estamos fuera. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Quién, si una de sus ovejas se pierde, no deja las otras 99 y va por ella? Esa es la buena noticia, que a veces nos perdemos, ya sea porque nos despistemos, ya sea porque estamos escuchando una voz que no es la de nuestro pastor, la de Jesús, o bien porque ha venido un lobo, nos hemos esparcido con el miedo y en medio de ese miedo nos hemos perdido. Entonces, bueno, creo que la oveja realmente refleja muy bien el carácter de nosotros, ¿no? Me parece muy simbólico que el Señor, cuando usa la figura del pastor y de las ovejas, pensaba yo estos días, digo, me vino a la cabeza, digo, en realidad, bueno, era un oficio muy común de la época, ¿no? Había muchas personas que se dedicaban al pastoreo, ¿no? Había otros pescadores, otros eran carpinteros, otros eran recaudadores de impuestos y como eso habría 20.000 cosas. Pero si pensamos en personas que fueron líderes importantes en la palabra, en la Biblia, todos fueron, o casi todos no, pero la gran mayoría de los grandes líderes fueron, en algún momento de su vida fueron pastores. David fue pastor. José, que hemos estado estudiando su vida y lo que llegó a ser, él fue pastor primero. ¿Quién más? Jacob, Isaac, Abel. Abel no llegó a ser un gran líder, pero el Señor lo usa como ejemplo de humildad y obediencia frente a su hermano Caín. ¿Quién más? Moisés, Abraham. Todos ellos fueron pastores. Y creo que Jesús se pone como el sumo pastor, pero que nos pone muchos ejemplos de humildad con personajes a los que preparó a través de este proceso y preparó su corazón para el cuidado de otros, para ser grandes líderes. Entonces, creo que esto también apunta a nosotros, no solamente a quién estamos siguiendo, quién es nuestro pastor, confiar, en este caso en Pepe, Mari, ¿no? Pero también a veces creo que esto tiene aplicación personal en nuestras vidas, porque a veces tenemos cargos de responsabilidad en nuestros trabajos, o a veces tenemos responsabilidad en ministerios de la iglesia, y esto también es aplicable a nosotros. ¿Estamos dispuestos a sacrificarnos, a ir delante? ¿Estamos dispuestos a preocuparnos uno por uno? ¿Estamos dispuestos a guiar? ¿Estamos dispuestos a disciplinar con amor? Eso también es para nosotros. Pero ¿qué es lo más grande de la oveja? El Señor se pone como pastor, pero me parece, y estas son las cosas de la Biblia que me encantan, que es un círculo que se cierra perfectamente. Y es que Dios dice que se hizo hombre cuando Él dice, yo daré mi vida, yo daré mi vida, pero no como pastor. Yo me bajaré a vosotros, igual que vosotros como ovejas. Y dice la palabra, no sé si lo puse aquí en versículo, ¿puedes pasar, Noah? Dice, a ver si lo encuentro aquí, si no lo leo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él no opuso resistencia, porque él ya sabía lo que venía. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y realmente fue como oveja, porque él se sometió a su Padre. Él se sometió como debemos someternos las ovejas. Él dijo, si puede, pase de mí esta copa. Y sudó sangre, y lloró, y pasó miedo y sufrió.
pero enmudeció hasta que fue consumado. Así que creo que me gusta mucho este paralelismo. Él fue pastor, pero también fue ese cordero inmolado, ese sacrificio por todos nosotros, para que no fuéramos nosotros el sacrificio. Entonces, ¿sabéis qué significa oveja? No significa Raquel. ¿Pasamos? ¿Pásanos, por fin? Bueno, oveja viene de probatón, del verbo griego probaino. Y es curioso porque pastor significaba, literal y figuradamente, el que protege, cuida su rebaño, guía y demás, pero oveja significa avanzar, ir hacia adelante, caminar delante. Y el énfasis etimológico no está en el animal, no dice es un animal dócil y obediente, no, dice es avanzar y hacia adelante. El énfasis está en el movimiento conducido, caminar delante. Y hay una palabra que el otro día mirando un perfil que encontré de telas muy chula, y yo soy súper visual y vi una foto de unas ovejas así con una mancha rosa, una pintada. El texto estaba en inglés, lo estaba leyendo y hablaba del movimiento de las ovejas estacionales, para que fuera una cosa, bueno, pues unos animales bien tratados y que, bueno, pues ahí el fruto de las telas que ellos producían. Y venía en inglés, claro, esa palabra no la entendía, trans, no sé qué. Yo he dicho, una raya rosa, trans, esto ya es alguna movida rara. Y lo traduje y era la palabra que a lo mejor los que no sois urbanita, pues la conocéis, pero yo no la conocía. Y es la palabra transhumancia, ¿vale? Que es el desplazamiento estacional del ganado entre zonas de pasto de verano e invierno. Y pensando en esto, pensaba yo, pues esto tiene una aplicación espiritual súper profunda, en realidad. Porque la fe no es estacional. O sea, es estacional, no pasa, no está siempre en la misma, nuestra fe no está siempre en la misma estación, ¿no? Y estamos en un movimiento constante. De hecho, estamos llamados a estar en un movimiento constante. Y pasamos por diferentes estaciones en función de nuestra necesidad de alimento. Dios nos mueve a transitar por un montón de paisajes, pero siempre con un propósito, ¿no? Que es nutrirnos el alma. Y hay veces que estamos en montaña, si pasamos la imagen, y ahí, qué bonito, todo. Qué bien se respira, y qué vista, y me da el sol, y todo es muy bonito. Y ahí nos queremos quedar todos. Y aquí, pues, si vemos, si pasamos, pues, tenemos visión, hay claridad porque nos da el sol directamente, hay gozo, hay paz, vemos la presencia del Señor, estamos ahí en la nube, ¿no? Pero también hay veces que pasamos por valles. Y eso es inevitable, ¿no? ¿Y qué pasa en el valle? En el valle vamos a pasar temor, vamos a pasar miedo, vamos a pasar frío, sufrimiento, oscuridad, silencio. ¿Y qué ocurre? Que a veces el invierno se hace muy largo. El que odia el calor se le hace muy largo, a mí se me hace muy largo el invierno. Y entonces ocurre que muchas veces nos olvidamos de esto. Y nos olvidamos de esto porque creemos a Dios, creemos en Dios, pero no creemos a Dios. Y me acordaba mucho del Salmo 23, que dice, me he quedado con los 4 primeros versículos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Estamos de acuerdo? Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, he cuidado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí no está diciendo, aunque la cosa se ponga regulinchi, tú vas a estar conmigo, Señor. Aquí está diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte. Aunque a mí me digan que mañana me muero, no temeré, porque tú estarás conmigo. ¿Tenemos esa certeza? Bueno, ¿y cómo se hace esto? Porque yo personalmente, a mí me dicen que me muero mañana y me da un parraque ahora mismo. O sea,
yo no experimento esto, después vendrá. Pero en el momento pienso en mis hijos, pienso en miedo, pienso en muchas cosas, pero... Y digo muerte en el caso más extremo, pero en otras muchas cosas sencillas de la vida, que nos agobiamos, que dejamos que otras voces vengan a nosotros, esto no es una realidad en nosotros, pero ¿cómo se confía? Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. O sea, David está expresando una confianza absoluta. Pero ¿qué es lo primero que nos enseñan cuando somos niños y empezamos a interactuar socialmente? Que al desconocido ni mirarlo. Y que si nos habla o si nos da algo, que no confiemos en quien no conocemos. Y eso es una realidad. Vosotros confiáis en quien no conocéis. Vosotros vais a un médico y os dicen, no, es que hay que cortar la oreja. Voy a pedir una segunda opinión. O yo ahora que estoy con historias de mi casa, ¿no? Que hemos comprado un piso y tal, el electricista te dice una cosa, pero yo voy a pedir una segunda opinión, porque no tengo referencia. Y menos mal que la hemos pedido. Entonces, hay que estar dispuesto a sudar la camiseta para confiar. ¿Y qué quiero decir con sudar la camiseta? Imaginaos que vamos al gimnasio, ¿vale? Esta soy yo. Que mi marido dice que estoy en Gimnasio Mundi apadrina un fuertecito, porque pago gimnasio y voy una vez cada 6 meses. Entonces tú vas y le dices al entrenador personal, mira que he pagado la cuota, ¿vale? Que me quiero poner fuerte y en forma, a ver si para el verano llego con abdominales. Vale, pues vamos a empezar con hacer 3 series de 15 de abdominales. No, espérate, perdona, que es que yo he pagado ya gimnasio. Pero es que yo no quiero sudar, que es que yo ya te he pagado. Esto es como Netflix, tú pagas y yo ya tengo acceso a los músculos. Pero si pagas además un poquito más, pues lo mismo pierdo peso. Y si pagas un poquito más, lo mismo si no va un mes, no vuelva a tu estado original, que te pasa 6 meses para coger un poquito de forma. Yo no lo he experimentado nunca porque no voy, pero deja de ir un mes al gimnasio, que vas a ver. Que vas a ver lo que tarda tu cuerpo en decir, aquí estoy yo otra vez. Y hay que estar dispuesto a sudar la camiseta. Y hay que entrenar. Pero si entrenamos y no nos alimentamos bien, tampoco va a dar su resultado. ¿Y qué quiero decir con esto? Que para conocer a Dios hay que orar y hay que leer la Biblia y hay que confiar y hay que pasar por situaciones en las que a veces decimos, pero esto, otra vez aquí, pero esto, ¿por qué, Señor? Es que estoy cansado, es que de verdad. Y el Señor muchas veces nos hace salir de nuestra zona de confort y nos hace pasar por valles, porque si le damos a la diapositiva anterior, ¿no? No, a la anterior. En el valle es donde desarrollamos la paciencia, no en la montaña. En el valle es donde generamos dependencia. En el valle es donde aprendemos a confiar, donde somos humildes y donde desarrollamos la esperanza. No hay otra forma. Es en el gimnasio. No es en mi casa acostado, comiendo lo que quiero. Y muchas veces creemos en Dios, pero no creemos a Dios. Entonces hay que orar, hay que pasar tiempo con Dios. Y estos eruditos de la palabra, los fariseos, conocían muy bien la palabra, pero no la aplicaban. Entonces la palabra está muerta, ¿no? Entonces, bueno, y me gustaría ilustrar esto con algo que me ha pasado esta semana. Que he entrado en crisis total por una chorrada como un templo, pero crisis total porque yo tiendo al tremendismo y es algo que estoy trabajando. Y mira, el martes firmamos nuestra primera hipoteca después de 14 años de casado, más de 40 años, ya te empieza a entrar agobio de madre mía, no me va a dar ya, como no me compré algo cuando me jubilé mal. Compramos un piso el martes y se suponía que cuando tú te compras un piso todo es muy guay, estás muy contento y todo el mundo te escribe y te dice, ay, qué guay, qué caras de contento, estaréis súper felices. Y yo decía, oh, Dios mío, algo no va bien porque yo no me siento así. Yo estaba muerta de miedo y con una angustia tremenda. ¿Qué pasa? Que los mensajes te llegan por todos lados y bueno, ya está, dices tú, esto, te ves sin un duro, sin muchas más opciones, porque es que era ya, o hacemos esto, porque yo había visto todos los semáforos en verde, habíamos orado todos los días, los 4 nos sentábamos a orar, los niños y nosotros.
y con José también. Y era, no, el hombre, no, lo vieron varias personas, quiero que seáis vosotros, porque aquí vivió mi abuela, y yo no quiero que venga, querían invertir. Y yo decía, no, quiero una familia que vaya a vivir. Tenía una inmobiliaria, no, yo no os voy a cobrar, porque esto es de mi abuela. Era como que todo al lado de casa, que es donde queríamos, porque tenemos muchas raíces ya allí, el cole, todo, nos gusta la zona. Todo era perfecto. Compramos el piso, firmamos el martes, y el miércoles nos vamos a ver el piso, que lo iban a vaciar, porque nos lo dejaron lleno de muebles de 40 años. Y cuando empezamos a quitar muebles, mira, pues aquí hay un agujerito. Pues mira, pues esto no, esta persiana está rota. Bueno, a los que tenemos ya una edad, ¿os acordáis de la casa de esta casa, la peli de Esta casa es una ruina? Pues 3/4 de lo mismo. Y entonces te empieza a entrar tú, y José, que es el que siempre es positivo, y yo soy la que siempre tiendo a... José empieza en una declive de... Pero es que, a justificarse, pero es que claro, si no lo hubiéramos comprado... Y ya llega un momento que digo, para por favor, porque que no, que es que lo tenemos que comprar y ya está, esto se arreglará, y me vengo arriba, muy bien. Bueno, pues nos vamos a la cama, nos dormimos muy cansados y estamos esperando un presupuesto de un conocido. Y a las 2 yo veo que José se despierta, coge el móvil y yo me desvelo también y miro el móvil. Y veo que recibió el presupuesto en PDF, me lo había mandado a las 12 de la noche. José se levanta y se va. Y yo me faltaba el aire, porque eran muchas cosas que sabía que alguna no la iba a poder hacer. Digo, bueno, pues de todo vemos lo más urgente. Pero es que no me daba ni para una. O sea, era como, ostras, tío, esto no lo podemos ni dignificar, el piso, un poquito. Y me empezó a entrar un agobio y entonces me levanto como las pelis, me voy al baño, me echo agua en la cara, empiezo a ponerme muy tensa y digo, ¿qué hemos hecho? Dios mío, ¿qué hemos hecho? Me voy a la cama y le digo a José, vamos a orar. Y José, sí. Digo, me estoy poniendo muy nerviosa, vamos a orar, por favor. Venga, vamos a orar, nos ponemos los dos a orar, Señor, hemos querido ser prudentes, de verdad, guíanos, tú provees de lo que sea necesario. Y yo ya empecé a orar. Y Señor, si tenemos que aprender a vivir con una casa hecha polvo, pues enséñanos. Yo ya empecé a ponerme en el lado chungo, ¿no? Enséñame a vivir con poco. Y nada, terminamos de orar. Y ahora yo me giro y me empieza a entrar una llorera de 3 padres. Y ahora empieza mi mente a escuchar voces que no eran Jesús. Y esa mañana, hablando con una amiga, porque todos nuestros amigos son maestros y historias de estas, y todos sus padres, pues yo qué sé, pero no, es que mi padre me dio 20.000 euros, no, el mío me prestó los 30.000 para la obra y no sé cuánto, no, es que yo tenía un piso que era de mis padres que no me cobré, ahorré, muy bien. Y ahora te empiezan a dar esas ideas maravillosas que tú no tienes, y yo no, que no puedo. Easy, o comentarios como, es que por ese precio te habrías ido a Entrenúcleo, pero es que no me quiero ir a Entrenúcleo, y te habrías comprado, claro, y tú empiezas a pensar en todos esos pensamientos, y empiezas a decir, me he equivocado, y te empieza a entrar el miedo, y te empieza a entrar la angustia, y empiezas a decir, la he liado. Y lo que eran semáforos verdes ahora son todos rojos, rojísimos, ni ámbar. Y empiezo a ponerme mal y no podía parar de llorar. Y en esto había mucho ruido en mi cabeza, mucho. Y me viene el versículo del Salmo 23, pero me vino en la Nueva Traducción Viviente, que es la que yo leo, que no dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que tengo todo lo que necesito. Y os prometo que fue como un alivio que hacía años que no experimentaba. Y me giré, José estaba inquieto y le digo, José, como el que había descubierto la panacea. Y ya empiezo a tirar de los topicazos, ¿no? Que si a mí me dicen que mañana que Oliver está enfermo, a mí me importa un pimiento la pared. Que tenemos todo lo que necesitamos, que tal. Pero yo no estaba entendiendo realmente ese tengo todo lo que necesito. Porque sí, porque necesito salud y necesito que mis hijos estén bien, necesito un techo. Pero aunque no tenga eso, todo lo que necesito es al pastor, a mi pastor, a Jesús. Y aunque mi hijo mañana esté enfermo, yo tengo a Jesús. Y eso es todo lo que necesitamos. Y perdonad que me emocione, pero es casi una semana muy dura. Y os hablo de esto, que es una tontería, porque realmente es una tontería. No, para mí no es algo tan importante. También otra amiga que se ha comprado una casa en ruinas. Ay, porque es que
la gente nos está ayudando un montón, si no tenemos, pueden ayudarnos, nos dan dinero para las ventanas, hay otro que es albañil, otro que es de la iglesia, tal, y tú, qué bien, y te viene ahí la esperanza, ¿no? De, el Señor va a proveer, pero es que a lo mejor no provee, y da igual, porque el Señor tiene un propósito. Y ahí es donde vamos a aprender a depender. Y cuando os decía lo del yoísmo al principio, que os he dicho tenerlo en mente, me parece increíble que los yo de Jesús, todos apuntan a nosotros, todos. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el buen pastor. Y todo eso yo apuntan a nosotros. Pero nuestro yo, ¿a dónde apunta? ¿Apunta a Jesús? Mira, hay unos vídeos en Instagram que odio profundamente, ¿vale? José me mandó uno hace poco, muy gracioso, que son estos vídeos que algunos habréis visto de el padre guapo, perfecto, 1,80 petado, la madre, ni os cuento, con 15 hijos, ella pesa 30 kilos, está fuerte, y dice, mi rutina de un día. Mentira, porque es mediodía, porque es que no llegan a la noche. Entonces se ponen y se ve, me levanto a las 5 de la mañana. Perdona, yo me levanto a las 6 menos 20 todos los días para trabajar. Y llego al escritorio que teletrabajo con esfuerzo. Y en pijama, por supuesto. Bueno, pues se levantan, se maquillan, se peinan, se toman unos batidos proteicos de estos que yo vomitaría a las 5 de la mañana y se van al gimnasio. Se tiran 1 hora y media en el gimnasio. Llegan a casa, se ponen a doblar ropa, se duchan, vuelven a desayunar, hacen todo maravilloso, porque por supuesto esto, que vaya por delante, son personas de éxito que lo que están haciendo en sus canales es transmitirte cómo lograr éxito en la vida. Que yo me pregunto, ¿realmente eso es lo que quieres? ¿O refregarme que soy una miserable y no hago ni la mitad que tú? ¿Sabes? ¿Cuál es el propósito? Y entonces ellos van y llegan y tal. Y ahora cuando llegan a casa, y ya son las 9 o las 10, porque sus hijos duermen hasta esas horas, los míos no. Ya se han maquillado, han desayunado, ido al gimnasio, limpiado la casa y todo. Y a las 9 o las 10 levantan a sus hijos con esta voz. Oh, my sweetie boy. Mentira, o sea, deberían estar censurados. O sea, qué éxito. Pero no se ve el resto del día, es mentira, porque el resto del día supongo que tendrán una vía puesta con suero para sobrevivir a la mañana, porque es que yo no podría. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que cuando lleguen esos momentos, está muy bien escuchar incluso a muchas personas cristianas que tienen canales, que no solamente me voy a ir a personas que, bueno, pues dan estos mensajes absurdos, que a veces nos los creemos, sino... ¿dónde está puesto? ¿Reconocemos la voz de Jesús? ¿Nos ha pasado en una bulla de gente que de repente escucháis una voz conocida y qué guay esa sensación de decir, he conocido, está ahí Ana, que la ha escuchado entre el bullicio? ¿Somos capaces de escuchar la voz de Jesús en medio del ruido? ¿Dónde estamos inclinando nuestro oído? ¿Dónde está nuestro oído puesto? ¿Está ahí? Nos están dando muchas claves para el éxito. Pero yo creo que el éxito está en haber cultivado una relación con Jesús tal que nuestra confianza no esté sujeta a las circunstancias, sino al saber que Él es nuestro pastor. Y Dani decía la semana pasada cuando presentaba a los que estabais aquí, que la tendencia ahora cuando nos presentamos, a veces no es ni decir nuestro nombre, pero en el mejor de los casos decimos nuestro nombre y a qué nos dedicamos. Pero creo que la mayor identidad que nos define es poder decir yo soy hijo del gran yo soy. Y ahí se cierra. Porque el gran yo soy mira a nosotros. Pero estamos nosotros mirando a Jesús como el buen pastor, el que nos guía, el que nos disciplina, el que nos alimenta, el que nos cuida y el que lo ha dado todo por nosotros. Y eso era lo que quería compartir hoy con vosotras. Así que, bueno, espero que os llevéis al menos un poquito de aplicación práctica y me gustaría terminar orando, ¿vale? Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Y Padre, yo ahora te quiero pedir que tú nos ayudes realmente a confiar en ti, a dar gracias, Señor, por lo que tú eres, porque eres el gran yo soy, porque solo miras hacia nosotros, Dios mío. Ayúdanos a desprendernos de nosotros mismos y a poner nuestra identidad, Señor, nuestra seguridad, nuestra confianza en ti. Ayúdanos a entrenarnos
Tú dices que pones en nosotros tanto el querer como el hacer. Ayúdanos, Señor, a llevar una vida de disciplina, a poner nuestro oído inclinado a ti, Señor. Y Padre, bendice a cada uno de mis hermanos aquí en esta semana. Y Señor, sigue enseñándonos de tu palabra y de los gran yo soy. En tu nombre, amén.